Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver una pequeña reflexión basada en el Salmo 13, del 1 al 2. Y dice de esta manera: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Este salmo fue escrito por David. David, en su forma de expresarse, estaba pasando por momentos críticos, por momentos difíciles. Aquí vemos cómo expresa su angustia, su dolor, su aflicción. Algo grave le estaba pasando, De pronto se sintió solo, se sintió abandonado por Dios y por eso creyó que sus enemigos lo iban a vencer o lo iban a derrotar. Creo que nosotros también nos hemos sentido en alguna ocasión o más de una ocasión, así como David, solos, donde quizás la mano de Dios o el oído de Dios lo vemos lejos de nosotros, ¿o a poco no? ¿Verdad que sí? Lo bonito o lo bueno que vemos aquí, que David no cuestiona a Dios, como muchas veces quizás lo hemos hecho. Y eso es grave cuando cuestionamos a Dios. Aquí no empieza David el Salmo diciéndole: ¿por qué, Señor, me has abandonado? ¿Por qué si me has dejado solo? ¿Por qué te alejas de mí? No. Él no comenzó de esta manera. Él nada más estaba afligido, estaba angustiado y su angustia lo expresó diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? La palabra ¿hasta cuándo? Significa: ponle fin a esta situación, Señor. David estaba pidiendo que Dios pusiera fin a sus conflictos, a su aflicción, a su angustia. Por eso hoy vamos a ver respuestas, no de las preguntas que hizo David, bueno, o posiblemente, pero más que nada, las preguntas que alguna vez lo hayamos hecho o quizá lo estén haciendo. ¿Cómo qué preguntas son las que se frecuentan cada día cuando nos llenamos de angustia? Vamos a comenzar con la primera. Quizás alguien se pregunte, porque esto es lo más frecuente: ¿hasta cuándo, Señor, me sanarás? Y miren la respuesta que tiene el Señor. En el libro de Números 14:11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Miren, Israel, viendo aún las maravillas de Dios, le costaba creer en Dios. Querían que Dios les resolviera todo, pero tenían muchas dudas acerca de él. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos todavía, que necesitan la ayuda de Dios. Necesitan que el Señor los sane, que los sanen a ellos o a sus enfermos. Pero como hay dudas todavía, buscan otros medios para hacerlo. O sea, buscan otros medios antes que a Dios. Y quizás esa sea una de las razones por la cual el enfermo no sana. Entonces, ¿hasta cuándo, Señor, me sanarás? Entonces la respuesta aquí está: hasta que pongas tu fe en mí. Hasta que vuelvas tu confianza en mí y no en otras cosas.
Pregunta número 2, que es posible que la hayas hecho o te la estés haciendo hoy en día. ¿Hasta cuándo me responderá, Señor? Miren la respuesta de Dios. Jeremías 4:14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Aquí la palabra lava tu corazón de maldad. La palabra lavar en el libro de Levítico es sinónimo de purificar. Entonces aquí Dios manda a purificar nuestro corazón. Dice, purifica tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Entonces aquí vemos que la purificación del corazón es esencial para nuestra salvación. Israel estaba lejos de esa cualidad espiritual. Quería ser salva, quería que Dios le escuchara, que le respondiera, pero vivía lejos de la santidad. Y la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá el Señor. Porque hoy en día muchos cristianos viven de esa manera. Viven sin temor a Dios, de verdad, en una forma corrompida. Tan corrompida que ya no hay ninguna diferencia entre un pagano y el que dice que es cristiano, pero viviendo en maldad. Bueno, la única diferencia es que ese llamado cristiano que vive mal está dentro de una congregación, es la única diferencia. Pero en cuestión de vida es la misma. Y ese tipo de cristianos son los que se atreven a clamar a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me responderás? ¿Resolverás este asunto? ¿Hasta cuándo? Pues el Señor hoy nos dice, ¿verdad? Te dice a ti y me dice a mí, nos dice a todos, hasta que dejes de hacer lo malo, hasta que dejes la maldad, hasta que dejes de pecar. Hasta ese entonces yo te voy a escuchar. Sin santidad nunca podremos ver el rostro del Señor, y no solamente ver, sino ver su rostro, sino ver su poder en nosotros, si no estamos haciendo lo correcto. Pregunta número 3. ¿Hasta cuándo estaré solo, Señor? Así como David se sentía. Hay cristianos que se sienten solos. Quizás cuando están luchando con una adicción, con algún vicio, y no saben qué hacer. Miren la respuesta del Señor. Primero de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Israel se atrevía más bien a adorar y a clamar a Dios estando aún en la idolatría. Y aunque ustedes no lo crean, yo conozco cristianos que ya son bautizados, ya están dentro del evangelio, pero siguen aún entre dos pensamientos. Sí, una hermana hace algún tiempo le estaba yendo mal, y ella me confesó y me dijo: ¿no será que porque dejé de creer en los ídolos? Estaba recién convertida, pero se miraba muy firme, y de pronto ella me dice: a lo mejor me está yendo mal porque dejé de confiar en los ídolos. Dice: ¿no será que allá están enojados y por eso? Entonces yo le dije: no, hermana, quítate
de tus pensamientos eso. La Biblia dice que las imágenes, los ídolos no sirven ni siquiera para hacer mal. Entonces tú necesitas, digo, afirmarte, fortalecer tu fe. Entonces la empecé a exhortar y ya, bueno, se controló porque ya estaba pensando, ¿verdad? Y sí, imagínense, así como ella, ¿cuántos habrán que piensen lo mismo? Que ya están en el camino del Señor, ya son bautizados, están sirviéndole al Señor, pero todavía piensan, ¿verdad? Que hay cierto poder en sus creencias que dejaron. Entonces, aquí la respuesta del Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, el Señor hoy te dice a ti, nos dice a todos, hasta que dejes de andar entre dos creencias, entre dos ideales, entre dos fe. Cuando tengamos una sola fe en el Dios verdadero, hasta en ese entonces Dios escuchará nuestro ruego. Hasta en ese entonces dejaremos de sentirnos solos y abandonados. Número 4. ¿Hasta cuándo saldré de mis deudas o de estos problemas? Porque pueden ser diferentes problemas, no solamente económicos. Miren lo que dice Éxodo 16, 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Israel clamaba a Dios, y es posible que de corazón, pero vivían apartados de las leyes divinas. O sea, no les interesaban las leyes. Y muchos lamentablemente viven así también. Quieren que Dios los escuche, los libre de sus diferentes problemas, pero no tienen un acercamiento en la palabra, en la Biblia. Es más, no quieren saber nada de ella. Y es más, abundan los cristianos así, que les da terror abrir la palabra del Señor. Entonces hoy Dios te dice, te resolveré todos tus problemas, pero vuelve a la palabra. Ponle interés a la lectura de la Biblia. Conoce, me dice el Señor, conoce mis promesas. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Pues en su palabra. Si tú eres uno de los cristianos que, pues eres cristiano y sabes un poco de lo que has escuchado, pero no lo que has leído, no lo que has escudriñado, te invito a unirte a la palabra de Dios. Y hasta en ese entonces, cuando tú clames y Dios ve el interés que tienes en su palabra, en su voz, en sus promesas, ahí es donde Dios, ¿verdad?, te escuchará, extenderá su mano de misericordia. Aleluya. Número 5. ¿Hasta cuándo dejaré de sufrir, Señor? ¿Hasta cuándo dejaré de padecer? Miren lo que dice Proverbios 6:6. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Muchas veces el no involucrarnos en algún servicio a Dios, en algo que nos ocupemos en el Señor, ya sea dentro de tu iglesia o fuera de tu iglesia, porque no solamente dentro de una iglesia se puede servir a Dios, también fuera de ella. Podemos estar ocupados en la obra de Dios, en algo útil para la gloria de Dios. Pero cuando alguien no tiene ese deseo, también pueden venirnos muchos fracasos y adversidades en nuestras vidas, aunque ustedes no lo crean. Hace poco conocí a una familia, una hermana con
con toda su familia, que llegaron a vivir en ese pueblito donde yo estaba y se empezaron a congregar, pero de repente comenzaron a congregarse allá, de repente, cada 15 días, cada mes. Nos dimos cuenta, entonces yo hablé con la hermana y fue que ella me expresó sus problemas que ella tenía. Entonces le dije, pero con más razón hay que buscar a Dios. La empecé a animar y allá en la congregación donde estábamos, la invitaron. Le dijeron que había formas de servir a Dios. Y ella se alegró, o sea, como que se le levantaron el ánimo, vamos. Y comenzó a servir al Señor. De verdad que la vida de esta hermana cambió totalmente. Porque se activó a su esposo, ni conocíamos a su esposo, y de repente ya empezó a llegar. No tenía trabajo, su esposo estaban padeciendo económicamente. Bueno, Dios le dio un trabajo, o sea, de la noche a la mañana. Sus hijos se involucraron en el servicio a Dios, porque ya eran jovencitos. Bueno, toda la familia, y bueno, ahora son los que más perseveran en la iglesia. ¿Sí? O sea, cuánta importancia es ponerle interés a las cosas de Dios. Todo cambia, todo cambia. Hasta la economía de esta hermana cambió totalmente. Entonces, ¿hasta cuándo dejaré de sufrir? ¿Hasta cuándo dejaré de padecer? Hasta que dejes la pereza, la indiferencia, que te involucres o te intereses en servir a Dios. Hay que servir a Dios con alegría, como dice el Salmo 100. Servir a Jehová con alegría. Gloria al Señor. Bueno, fue una pequeña reflexión. Espero que esta pequeña explicación les haya servido y desde hoy dejemos de quejarnos ante nuestro Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, va a terminar todo esto? Mejor comencemos a confiar en Dios. Dejemos de hacer lo malo, dejemos de andar entre dos creencias, pongamos más atención a la palabra y procuremos ser útiles en las manos de Dios. Que el Señor los bendiga.